de cooperación 23º número 087, suscrito entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina, y la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Extendemos nuestro agradecimiento al bioingeniero y docente investigador de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Alejandro Javier Haddad. De igual manera, agradecemos la participación del magíster en gestión de aplicación y desarrollo de software y docente investigador de la UFPCO, Albeiro Rosado. Antes de dar inicio a la programación, les recordamos que deben diligenciar el enlace de asistencia y al finalizar deberán dirigirse al enlace del test de conocimientos que deberán realizar al final del webinar. Ambos estarán disponibles en el chat. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la bienvenida y le doy paso al profesor Alejandro. Hola Fernanda, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Vos querés decir algo? No, dale. Solo voy a escribir un mensaje. Dale, dale. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, Alejandro. Hola. Hola, sí, se ve bien. Bueno, la presentación dejó de verse en este momento. Dale, ahora quería ajustar esos problemas técnicos como para ya descartarlos y ya arrancamos. Bueno, como estaban explicando previamente, This meeting is being recorded. Bajo esta iniciativa conjunta entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Francisco Paula Santander, nos planteamos esta clase conjunta o clase espejo, como se le denomina, en la cual, junto con el ingeniero Albeiro, estuvimos un poco revisando los programas de ambas asignaturas, que si bien son distintos, tienen algunos puntos en común, y a partir de esos puntos en común decidimos presentar esta clase, que tiene como un doble objetivo. Primero, formar parte de los respectivos cursos de cada una de las universidades, porque son temas del programa, y asimismo hacerlo lo suficientemente ameno como para que el público en general que no esté cursando ninguna de las dos asignaturas, ni aquí en Argentina ni allá en Colombia, pueda de alguna manera tener una idea de qué estamos hablando cuando estamos en este caso, sobre el tema de tratamiento de datos en el contexto de inteligencia artificial, ¿sí? Así que bueno, dentro de las personas que están conectadas, tenemos tantos alumnos actuales de los cursos como público en general. Bueno, dentro de los temas en común que solemos tratar en estas materias estaba el tratamiento de datos, a partir de lo cual yo voy a comenzar contextualizando algunas cosas dentro de la disciplina inteligencia artificial, para luego ir avanzando sobre este tema para dar pie a el desarrollo sobre algunas implicancias de la inteligencia artificial
que hemos estado viendo con el ingeniero Albeiro Rosado Gómez. Vamos a arrancar con algunos conceptos que para mis alumnos va a ser un poquito repetitivo, pero les da contexto a la mayor parte de las personas, que tiene que ver con, dentro de lo que es el auge actual de la inteligencia artificial, qué es lo que uno espera resolver, abordar con este tipo de estrategias, con estas técnicas derivadas de esta disciplina. Es algo en lo cual, de alguna manera, primero antes de meternos en este tipo de técnicas o de métodos, debemos dimensionar realmente si el problema merita abordarlo vía inteligencia artificial, porque tiene su complejidad construir los modelos. Con lo cual nos ponemos desde la posición de decir, bueno, no es algo que puede resolver cualquier problema, porque realmente no es algo que puede resolverlo cualquier problema, si en el enfoque actual, que está muy basado en datos, si en los datos no son suficientes o no está estadísticamente bien representado, por más complejo y bueno que pueda ser un modelo de inteligencia artificial, no va a resolver el problema. No siempre es la mejor opción, porque muchas veces los modelos basados en IA resuelven efectivamente el problema, pero a un costo bastante alto en términos de cómputo y en términos de construcción. Y tampoco es algo infalible. Básicamente, esto tiene que ver ya con el tema del tratamiento de los datos. Todo este tipo de modelos que actualmente están presentes en la tecnología que usamos día a día, básicamente se construyen en base a datos y como todo proceso inductivo, es decir, modelos que se construyen a partir de los datos y no de conocimiento previo, pueden tener alguna que otra falla. En general, se los ajusta para que tengan las menores posibles, pero no es algo infalible como un modelo cerrado. Hecha esta salvedad, y para tener un poco de perspectiva, sobre todo a quienes no han comenzado ningún curso relacionado con inteligencia artificial, básicamente, y a grandes rasgos, tenemos como tres grandes momentos de la historia relacionados con la disciplina. Lo que fue el arranque y la denominación de quienes empezaron a pensar el concepto de inteligencia artificial. ¿No se está viendo? ¿Se ve la presentación? Me avisan. No, yo estoy viendo solamente tu cara, Alejandro. Solo la cara, claro. Bueno, vamos de nuevo. Ay, ven, que yo toda la vida me Sí. Bueno, lo de la nada, lo que. creo que ahí se ve. Cuando venía aquí también. Pero era como así, pero no murió matado. Sí, ya lo Bueno, estamos viendo. de todas formas, lo anterior no tenía gran cantidad de cosas en la Yo creo presentación. que fue más por la novia, que lo había terminado la novia. Claro, pues la vez pasada yo. Planteaba esta idea de no tomarlo como algo infalible a la inteligencia artificial, esa es un poco la idea de esta diapositiva, y estaba empezando a hablar de lo que es las etapas a nivel histórico, en los cuales, para rescatar, para no estar demasiado tiempo con esto, ya en los primeros pasos se pensaron en enfoques neuronales como los predominantes hoy, pero también se pensaron en los modelos conocidos como modelos basados en conocimiento, cuyo auge fue en estas 2 décadas que están acá, en los algoritmos simbólicos, los sistemas expertos, los cuales cayeron en cuanto a expectativas. Acá tenemos una especie de curva más que nada descriptiva, donde ya a partir del 2000 empezó nuevamente a retomarse
el auge de las redes neuronales a partir de la demostración de ciertas capacidades de lo que fue posteriormente el Deep Learning. Y hoy estamos, digamos, en esta pendiente que va subiendo. A esto se le llamó primer invierno y segundo invierno en inteligencia artificial. En principio no se prevé que se vuelva a caer en esos picos a nivel de desarrollo, pero bueno, nada, es para ponerlo un poco en perspectiva. Dentro de la disciplina, digamos, acá quise un poco representar el marco temático. Nosotros vamos en el programa que desarrollamos en Argentina desde lo más general a lo particular. Básicamente desarrollamos los conceptos de inteligencia artificial, los basados, muchos acá hay basados en conocimiento, que trabajamos, en este caso, nosotros en una materia anual en el primer semestre. Y estamos yendo a lo que es primeramente Machine Learning y los principios, y donde trabajamos mucho sobre el tratamiento de los datos. Convergemos hacia redes neuronales y luego hacia Deep Learning. Lo de hoy, por la altura del semestre en la que estamos, va a estar centrado en el segundo círculo que habla de Machine Learning. Bueno, el aprendizaje, en lo que sería una traducción, algo así como aprendizaje maquinal, a mí me gusta más la idea de aprendizaje automático. Tiene varios enfoques, pero los tres enfoques dominantes son el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje supervisado. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el aprendizaje supervisado por muchas razones, básicamente porque es el que más auge tuvo y el que de alguna manera nos exige bastantes requerimientos sobre los datos. En particular, aquí lo que tenemos son tareas. Vamos a ir sobre la tarea de la clasificación, que también es una de las más comunes para desarrollar estas ideas. Para quienes trabajamos hace mucho en este tema, digamos, el cambio de paradigma, cuando empezó el auge de este tipo de enfoques, pasó por básicamente construir modelos y programas en las cuales, en este caso, en el dibujo muy simplificado, nosotros construimos las soluciones, desarrollamos en la tecnología, en el lenguaje que sea, un conjunto de instrucciones específicas y funcionaban así los programas. Con Machine Learning básicamente dejamos de especificar el camino de la solución y nos basamos en los datos para construir esa solución. En este caso, la solución sería construir una tarea de clasificar algo. Es decir, viene un dato y yo digo esto es de esta clase o de esta otra clase. Por acá tengo un ejemplo. Es decir, a partir de características que serían los datos que uno puede disponer, tengo algo que aprende, que es un modelo. Para aprender, lo comparo con un objetivo, en este caso Y, y ante un dato nuevo, el modelo que tuvo una etapa de aprendizaje me va a decir cuál es su predicción, ¿sí? Bien. ¿A qué nos referimos a dato y a qué nos referimos con modelo de clasificación? Básicamente decimos, bueno, ¿y a qué nos referimos por aprendizaje? Un poco acá la idea es resumir muy rápidamente esos términos. Yo uso el ejemplo de las imágenes por ser lo más ilustrativo, pero vale para cualquier tipo de dato, texto, audio, video, muestras, etc. En el cual, básicamente, cada imagen para mí sería un dato. Y en este caso la codificación de color en los bordes entre verde y rojo me está diciendo de qué clase es. En este ejemplo simplificado, todo lo que está rodeado en verde es de la clase bicicleta y lo que no está rodeado en verde es algo que no es una bicicleta, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Yo indicándole eso a una máquina, básicamente en este caso, cada imagen es una muestra en algún espacio, ¿sí? Lo que nosotros para nuestra tarea, para la inteligencia, digamos, humana y nuestra percepción visual, nosotros miramos una imagen y rápidamente reconocemos si un objeto es de un tipo o no es de un tipo, ¿sí? A nivel máquina,
para emular esa tarea, yo un poco no me quise detener mucho en eso, pero muchos de los objetivos de la inteligencia artificial pasan no por replicar el proceso que hace la inteligencia humana, sino emularlo por otras vías, por vías computacionales. Lo que nosotros llamamos clasificar o discriminar entre dos tipos de datos tiene que ver con que en un espacio de muestras, como está aquí, podamos trazar algo tan simple como una recta, una curva, un plano, o lo que nos permite ese espacio de muestras realizar. Lo que va variando de un modelo a otro en cuanto a complejidad es la capacidad de generar esta línea que separa entre las muestras de un tipo y otro tipo. En el aprendizaje supervisado, uno le indica a la máquina únicamente de qué carácter es un tipo de dato u otro tipo de dato, ¿sí? En este caso, si es una recta, podría ser un predictor lineal, pero podría tener toda la complejidad que yo quiera, conforme el problema lo merite. Por supuesto, yo aquí, para conformar el espacio de muestras, no entro directamente en este caso con una imagen, un texto o lo que sea, sino que tengo que encontrar un tipo de representación o transformación que me conserve cuestiones como que lo que es semánticamente similar, en este caso las dos imágenes corresponden a una bicicleta, dentro del espacio de representación o el espacio de embedding, estén cerca en términos de alguna medida de distancia y los que no tienen nada que ver estén lejos, ¿sí? Un poco eso, hay un montón de opciones para esto, pero la idea central es eso. ¿Qué implica esto? Como ven, esto ya va siendo de entrada muy dependiente de los datos van a permitir construir esta separación, los datos nos van a exigir alguna transformación, es decir, al ser un proceso netamente inductivo necesitamos mucho de los datos. A partir de, digamos, entrado los años 2000, llegando al 2010, apareció de alguna manera en realidad reflotó un avance tecnológico relacionado con la capacidad de cómputo y de esa manera, y basado en eso, con la complejidad de los modelos que se podían correr. Había modelos que estaban desarrollados muchas décadas atrás y que empezaron a poder correrse por la disponibilidad de memoria, cómputo, almacenamiento, etc. Y por otro lado, para que estos modelos tengan algún sentido, necesitamos datos. Yo acá les puse esfuerzo de anotación. ¿Por qué? Porque esto que de modo muy sencillo uno observa y dice esto es una bicicleta, esto no es una bicicleta, para una cantidad de problemas no es tan evidente. El marcar que un dato significa algo, que semánticamente significa algo, valga la redundancia, se llama anotarlo. Es decir, este dato es una bicicleta, esto es una manzana, esto es un perro, etcétera, etcétera. Y eso se llama esfuerzo de anotación. O sea, uno un dato generalmente no lo tiene anotado y tiene que indicar qué es, o tiene que indicarle a la máquina. En una imagen común y corriente, eso es sencillo, en problemas más específicos no tanto. También influye, en cuanto a los datos, qué tarea estamos haciendo. Aquí, en una referencia a Thomas Mensing, él menciona cómo la disponibilidad de datasets o conjuntos de datos para la tarea de clasificación, localización o descripciones de una imagen. Fíjense que la clasificación en relación a una imagen, simplemente decir que hay un determinado objeto. Bueno, ¿se escucha? Sí, estamos escuchando. Sí, sí. Sí, tengo algún problema con la diapositiva, pero bueno. Mientras nos quedamos con esta. Indicar en una imagen, es decir, anotar una imagen y decir hay una persona, un perro, una bicicleta, un bolso, manzanas, es una cosa. Segmentar la imagen, es decir, qué píxeles corresponden a cada objeto es otra cosa. Y describir qué pasa
de modo textual es otra tarea. Como ven, conforme uno avanza con ciertas tareas, más complejas son y mayor es el esfuerzo de anotación. Por eso si buscan la disponibilidad de conjuntos de datos, generalmente están más asociadas a la tarea de clasificación porque tienen mucho menos esfuerzo de anotación. Disculpen un momento que se destraba un poco esto. El internet, la computadora. No, la computadora no me avanza nada. Creo que tiene un problema de internet, dale. Sí, estoy viendo cómo resolverlo. Si me presentamos mi computadora. Sí, pues lo tengo en el Drive. Aprovecho a decirles buenas tardes, mi nombre es Adriana y los saludos desde Entre Ríos, Concepción del Uruguay, y les agradezco la posibilidad de estar en esta charla. Hola, buenas tardes, Adriana. Un gusto. La verdad es que igual lo juego en todos lados del mundo, así que ya creo que estamos acostumbrados. Bueno, estamos por acá. Bueno, retomamos. Acá estamos explicando un poco por qué, digamos, hay una tendencia cuando quienes se involucran en este tema buscan dataset para construir modelos. Hay más disponibilidad de datos para la tarea de clasificación. Tiene que ver mucho con este esfuerzo de anotación, con los
con los datasets, sobre todo los que no son evidentes o los que no se pueden anotar a simple vista, incluso tienen a un costo económico construir dichos datasets. Algunas cosas de las que vamos a hablar ahora, y es algo que también se suele encontrar, pero no se especifica mucho, asume de que algún tipo de limpieza sobre los datos se hizo. Sí, acá hay un trabajo muy interesante de estos autores, es bastante reciente, de enfoques sobre limpieza de datos y machine learning, de limpieza de características a nivel de etiquetado, entidades, usando desde enfoques estadísticos clásicos o basados en distancia a basados en modelos, incluso hay otros basados en transformers, que son de los modelos que más se están utilizando actualmente. Lo pongo a nivel de mención, digamos, pero porque muchas veces recibimos los datos totalmente limpios en términos de completitud del dataset, pero probablemente no hayan pasado por algún tipo de estos procesos. Hoy en particular, y dentro del contexto de cómo venimos trabajando en la materia, quería comentar algunas cosas respecto a los datos desbalanceados. Básicamente, los datos desbalanceados son una realidad que tenemos o que observamos cuando queremos trabajar con datos reales. Cuando me refiero a datos reales, me refiero a datos que se van generando, no con fines de análisis, sino son datos que están disponibles, es decir, no son datos de un experimento, sino son datos observacionales. Y es muy común, realmente es muy común que cuando queremos armar un modelo que clasifique algo, que distinga algo, que discrimine algo, haya muchos datos que estén vinculados a un comportamiento que pueda ser normal, digamos, en el sentido estadístico, o que domine, digamos, la cantidad de ocurrencias presentes en esos conjuntos de datos, ¿sí? Esto está bastante estudiado, cómo se modifican estos límites de clasificación, por eso sí se menciona que los modelos, más allá del tipo de modelo, lo que van construyendo son estas curvas o en otras dimensiones planos o hiperplanos. Se ha visto como la presencia de una clase, perdón, que tenga una cantidad de muestra exageradamente elevada, mueve los límites de clasificación. Y cuando decimos que mueve en un espacio los límites de clasificación, lo que quiere decir es que está cambiando la decisión del modelo, lo cual no es menor, digamos. Sí, un problema que está bastante reportado. ¿Qué enfoques se adoptan para tratar con esto? Bueno, si esto representa en el espacio de características las muestras originales, acá en azul está la clase mayoritaria y en B la minoritaria, es la que tengo menos muestras, uno puede sobremuestrar la clase de las cuales tiene pocos ejemplos a fin de que cuando el modelo se esté entrenando pueda tener más vistas de la clase que originalmente tengo menos muestras. Puedo a la vez hacer lo que se llama submuestreo, es decir, de la clase mayoritaria, no tomar todas las muestras que tengo, sino que tomar un subconjunto. Y hay enfoques híbridos como está acá. Básicamente todos los modelos uno los podría clasificar, perdón, dicho, no todos los modelos, todas las técnicas uno las podría meter entre esas tres enfoques. Bien. Dentro de estos, de los tipos de conjunto de datos, hay uno que está recibiendo especial atención en los últimos años, que son los long tail datasets, que lo que muestran es que el desequilibrio producto de este desbalanceo es marcado sobre algún tipo de muestra. Es decir, de nuevo pongo el ejemplo de imágenes, es mucho más común en los datasets públicos ver imágenes, por ejemplo, de un perro. Hola. Bueno, es mucho más común ver imágenes de perros que de estos otros animales, ¿sí? En esta otra base de datos de objetos,
es mucho más común ver ciertos objetos que otros. A eso se le llama, y hay una cantidad de ejemplos muy grande, por ejemplo, en el monitoreo de latidos cardíacos hay una cantidad muy grande de latidos calificados como normal versus la variedad de latidos patológicos. Entonces, bueno, es un fenómeno que es muy, muy común y es un desbalanceo particular que se está abordando mucho últimamente. Bien, ¿por qué nos importa tanto esto? Sería un poco la pregunta. Y un poco acá la idea ahora es mostrar, antes de darle paso a Albeiro, una de las cosas que se hace, una de las tantas cosas que se hace cuando se construye un modelo, para buscar lo que se llama generalización. ¿Qué entendemos por generalización? Es esta idea que es muy humana en el cual uno, a partir de aprenderse ciertos procesos, los puede transferir para tomar una decisión sobre situaciones que no había visto antes. Y dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos etapas, lo que yo le llamo el conjunto de entrenamiento más validación y el conjunto de test. Y en función de esas etapas se dividen los conjuntos de datos. Es decir, tendremos los datos con los problemas que estuvimos mencionando, tendremos un modelo, llegaremos a un modelo y tendremos que tener datos de validación e índices de desempeño. Esto, bueno, en el curso un poco ya lo charlamos, pero no viene mal repasarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos tener subajuste o sobreajuste. ¿Qué queremos decir con esto? Que si subajustamos, es análogo a decir que no aprendió. Si sobreajustamos, es análogo a decir que memorizó. Y en realidad lo que queremos es una representación lo más fiel posible de lo que es el espacio de las muestras. A eso le llamamos dentro del Machine Learning aprender, ¿sí? Ni memorizar ni aprender tampoco. Para eso tenemos como varios enfoques. El enfoque original o llamado hold out, básicamente lo que decía, bueno, si yo tengo los datos que disponga, lo divido en datos de entrenamiento y datos de validación. Con esto del entrenamiento yo construyo mi modelo y con esto mido su desempeño. ¿Qué ocurre? Acá en este método lo que sucede es que esta aleación suele ser aleatoria. Con lo cual, en realidad, este índice de desempeño termina dependiendo mucho de la, entre comillas, fortuna que pude haber tenido en la elección de un subconjunto o del otro. Es por esto que algunos autores plantearon en su tiempo la validación cruzada, que básicamente era tomar todo mi conjunto, partirlo y tomar lo que esté indicado en azul para entrenar el modelo y lo que está rojo para validar. Como todas las particiones son distintas, para cada una puedo tener un índice de desempeño, puedo capturar diferentes situaciones, es decir, no dependo tanto del azar en cuanto a la elección o si la elección fue afortunada o desafortunada, y podré promediar en este caso algún tipo de índice de desempeño. No me voy a meter ahora con eso, pero porque tenemos varios índices de desempeño, pero la métrica que sea la promediamos en función de las diferentes situaciones que generó la validación cruzada. Una otra forma es cuando tengo pocos datos, hay una técnica que se llama leave one out, en la cual hago particiones separando de a un elemento, pero procedo de modo idéntico. Esto en realidad es más exclusivo de los problemas de lo que están clasificados como de datos escasos, pero la idea es esa. Con lo cual, básicamente yo tengo que construir un modelo, tener datos de test y para eso construir los índices de desempeño. Por eso los datos los miramos tanto y los miramos tantos antes de entrenar los modelos, porque básicamente el índice de desempeño me va a decir si el modelo sirve o si no sirve. Y esa es una tarea que en general lleva bastante tiempo el proceso de búsqueda. A modo de resumen, esta diapositiva la suelo utilizar porque condensa bastante bien la idea. Y está ejemplificada con redes neuronales, que es un poco lo que desarrollamos en este semestre, pero es válido para cualquier modelo de Machine Learning. Nosotros tenemos típicamente un modelo y vamos a tener tres conjuntos de datos.
Vamos a tener uno de entrenamiento, con el cual efectivamente hacemos la construcción del modelo. Uno de validación, que nos va a decir qué tan bueno es este modelo. Yo voy a probar varios modelos y voy a comparar esas métricas de validación. En esta diapositiva está indicada la tasa de error, podría ser la tasa de acierto también. Y me quedo con el que tenga menor error, como en el enfoque clásico. ¿Qué sucede? Que bueno, una vez que elegí un modelo, supongamos esta red neuronal, es mi arquitectura de referencia. Yo lo que voy a hacer es tener un tercer conjunto de datos que no tuvo que ver ni en la construcción del modelo, ni en la selección del modelo. Y este test set es el que me va a decir qué tan bueno es el modelo de clasificación. Es decir, este modelo clasifica con una tasa de aciertos del 90%, del 95%, del 99%. La importancia de que este test set no tenga ninguna relación con esta es que me va a dar una métrica más fiable respecto al modelo que estoy usando, ¿sí? ¿Por qué digo una métrica más fiable? Porque estos modelos, una vez logrado cierto objetivo, se dice que pasan a producción. Producción le estamos llamando básicamente al hecho de empezar a usarlos, ¿sí? Es decir, viene automáticamente un dato nuevo y damos una decisión de clasificación. Incluí para cerrar este diagrama que me gustó mucho porque básicamente resume, si bien está centrado de nuevo en redes neuronales porque es nuestro core en estas semanas, pero también es válido para otros procesos de Machine Learning, en el cual muestra el flujo de trabajo completo habitual. Y fíjense que todo parte de lo que se llama aquí data sampling, que es un poco esto de cómo tratamos con los long tail dataset, con los datos desbalanceados y demás para conformar un dataset que sea más amigable con los modelos y que ese procedimiento inductivo de construcción del modelo sea más fiable. Aquí aparecen al mismo nivel Data Augmentation y Data Synthesis. Esto tiene que ver con algunas estrategias que a veces se utilizan de generar datos sintéticos para agregar más datos a mi entrenamiento. O Data Augmentation, que es tomar datos que ya tengo del problema en particular y aplicarles modificaciones no muy groseras para tener una variedad de datos mayor. En definitiva, el objetivo final es construir un corpus de datos fiable, ¿sí? Un poco lo que vimos hoy es introductorio, fue una pintura un poco de las necesidades y lo que viene a continuación tiene que ver más con que, bueno, una vez pasado todos estos procesos, esto tiene impactos, digamos. Aquí en el manejo de los datos es donde uno puede, de alguna manera, aumentar la calidad del modelo de modo indirecto. Bueno, hasta acá la primera parte. No sé si Albeiro ya seguís vos. Sí, Alejandro, perfecto. Muchísimas gracias. Excelente presentación. O no sé si hay preguntas antes o las dejamos todas para el final. Pues yo considero que podríamos hacerlas ya para, digamos, las preguntas orientadas Sí, a esta sección. dale, dale. Ale, yo tengo una pregunta. Sí, Alejandro, ¿estás ahí? sí, sí, te Em, escucho, Santi. Ahí en el tema de los modelos cuando pasan a producción, suele haber, ¿no? Temas este de, por ejemplo, que luego uno tiene como más datos y tiene que hacer un reentrenamiento, ¿no? Entonces, es como que después vuelve a pasar el mismo proceso, ¿no? Y volvés a otro modelo de Sí. producción. Sí, el punto ahí es, en lo que es los datasets, Santi, es ¿por qué uno hace esto, digamos, sería la pregunta. Básicamente uno quiere tener una medida de que realmente tan bueno es el modelo. O sea, en general, y bueno, vos también has trabajado con este tipo de modelos, eh, con todos los modelos del Machine Learning, incluso los de Deep Learning posterior, no hay pretensión de error cero. O sea, se sabe que al ser un proceso necesariamente inductivo a partir de los datos y una representación subsimbólica típicamente en redes neuronales,
alguna tasa de error, por pequeña que sea, va a haber. Lo que se ha visto es que tener este conjunto de test por separado básicamente te da una métrica más fiable. Si uno se basa en el enfoque con el que generalmente aprendemos Machine Learning e inteligencia artificial, que es el enfoque de dos conjuntos, como el conjunto este de validación está involucrado en la selección, eh, nos da una métrica, yo le llamo más optimista sobre el modelo. Y en realidad mucho no es que no sirve, pero no es real en ese sentido. Los datos que podés, o sea, una cosa que decís respecto a la parte en producción que se generan nuevos, de alguna forma está bueno para formar uno o más conjuntos de test. ¿Sí? En ese sentido es bastante interesante. Generalmente los conjuntos de test que construís, tanto para mandarlo antes de decidir mandarlo a producción, como los que se te generan en producción, la tasa de error es peor que los anteriores, digamos. En general, cuando salen, digamos, yo le llamo de laboratorio el modelo de Machine Learning, va a caer su performance. En ese sentido, la referencia del conjunto de test es mucho más realista de lo que te podés encontrar cuando esté andando en producción, ¿sí? Por más que uno a veces mira el número y dice, es un poquito peor de lo que me dio en validación, y sí, digamos, pero como todas las cosas en esta área, lo que buscamos más que no tenga errores es que tengamos la medida de error correcta, como para poder ponderar los errores, incluso en términos económicos, si uno quisiera. Claro, muy bueno, Ale. Muchas gracias. Ahí, por ejemplo, o sea, si uno tiene poner más datos de los usuarios, una vez que tiene el modelo, quizás se puede volver a computar el error como para tener otra perspectiva, digamos, pero también depende de los datos y demás. Quizás puede hacer, no digo para training de vuelta, pero sí para volver a validar y tener como varias métricas ahí y tener un entendimiento un poco mejor. Eh, Sí, incluso para tener una medida clara de cuánto va a caer la performance. O sea, uno no es irreal que caiga la performance, digamos. Entonces, vos como ingeniero, digamos, tenés una verdadera medida que si te baja la performance no es para preocuparte, porque tenés una medida certera. Lo que a veces sucede es que si ese nuevo test set te hace caer el error demasiado, o por ejemplo, un orden de magnitud, por ejemplo, un montón, ahí tenés que sospechar que tus datos de entrenamiento o no representaban el problema o el problema cambió. Pero para tomar esa decisión, este error de test es mucho más fiable, porque te dice, si estás en este orden, no te preocupes, es propio del proceso, y ya si no está en ese orden, bueno, acá pasó algo. Ese te diría que es, si tuviera que elegir, es la mayor utilidad del error del tercer conjunto. Claro, claro, porque suponiendo quizás, o sea, cuando uno tiene los datos de entrenamiento, quizás no eran del todo representativos de lo que realmente sucedía. Ujú. Luego se encuentra en producción con que la métrica es un poco más baja y dice, bueno, está bien, en realidad lo que pasa acá es que tengo más datos, más variabilidad y eso sería, ¿no? Y es por eso que uno ve por ahí una caída de esa performance al final, ¿no? Eso, vale. Exacto. Muchísimas gracias, Ale. Era eso, ¿no? No, de nada. Hola, ¿se escucha? Sí, Eh, sí, sí. te hago una pregunta, la dejé ahí en el chat, pero te la amplío un poco. Ujú. Me gustaría tu opinión. Eh, si tenés un modelo ya en producción, un modelo que tome decisiones sensibles, para no poner ejemplos, eh, ¿cómo podés validarlo para verificar que no tenga sesgo? Cuando digo sesgo, digo de edad, raza, género, etcétera. Eh, ¿Cuál sería algo que vos recomendás para hacer una validación ya en producción? Como un control en decir este modelo para evitar o reducir el riesgo de que esté sesgada, por fuera de lo que te dio de error en los tests cuando creaste el modelo. Por No sé fuera de si, lo numérico, digamos. claro, o sea, tenés que hacer un control para dejar tranquila a una entidad de que el modelo no tiene sesgo. ¿Qué harías vos para dar la mayor seguridad de ese control? ¿Qué harías? ¿Agarrarías muestras representativas?
tirarías de edad, raza, género, nacionalidad, etcétera? ¿Qué harías para verificar o intentar verificar que no tienen sesgo? Bueno, te digo un poco mi opinión. Sobre el tema de datos, aplicaciones sensibles o datos sensibles, digamos, he visto que se investiga bastante. Lo primero que te diría es que yo no me animaría a decir que este tipo de modelos no tiene sesgo. Es realmente muy difícil asegurar que un modelo no tiene sesgo. Primero. Segundo, si es una aplicación que trabaja con datos sensibles, estando en producción, yo le daría más un rol de asistente a a un profesional que lo utilice y no le delegaría la tarea de modo automático. Por más que técnicamente se pudiese tomar decisiones de modo automático, en un contexto así, eh, realmente yo no lo haría, si es a nivel opinión. La única, no sé si llamarle solución, la única forma de mitigar eso es a nivel casualmente de los datos. Eh, Básicamente equilibrar qué sé yo, dijiste, creo que dijiste género, raza, y no sé cuál otra estabas pensando en características, Ezequiel, Sí, ¿puede ser? sí. Suponete, no sé, Uno tiende a tratar de equilibrar la presencia. exacto. Ahora, atrás de eso, atrás de esos datos, porque lo que vos decís es tomar una variable y equilibrarla, es un enfoque, pero atrás de eso hubo un proceso de generación de datos que es multivariable. Entonces, ahí es un proceso difícil por lo siguiente, y muchas veces no se puede solucionar del todo, porque si uno empieza a tocar tanto los datos, básicamente está metiendo, uno puede introducir el sesgo de uno, si ya vamos a hablar de sesgo. Uno lo que en general se hace trata de equilibrar la presencia de los datos. De todas formas, lo que termina definiendo es el proceso que generó atrás los datos. Yo recuerdo cuando salían estas cosas hace 10 años, había aplicaciones que querían hacer evaluaciones crediticias. Típicamente que donde fue más avanzado todo esto fue en Estados Unidos, eh, en algunos ensayos para desarrollar modelos que decidan si se da un crédito o no, llevarlo por este lado. Y recuerdo que se han relatado muy malas experiencias en ese sentido, porque por más que se equilibraban lo que vos mencionás, digamos, poner tanto de un género como de otro, eh, seguía generando decisiones favorables más a un género que a otro. Después se analizó y se vio que en los datos históricos previos con los que se entrenaban los modelos, los seres humanos que tomaban esas decisiones tenían un sesgo y lo incluían en la decisión. Ese sesgo se trasladó a los datos y de los datos se trasladó al modelo. Eh, Todo lo que es datos sensibles, hay diferentes técnicas para equilibrar. Pero lo que no se hace, hasta lo que yo conozco, es automatizar como si por ahí en un proceso de producción más comercial, más industrial, no se trata de no automatizar la decisión, quizás mostrarle la decisión a un profesional que sí toma la decisión y usarlo de asistente, porque no es lo mismo tomar decisiones basadas en datos sensibles que un modelo automático que, qué sé yo, en Amazon te sugiere un libro a partir de un libro que vos compraste, o que te sugiera un equipo a partir de otro equipo que vos compraste. Si esa sugerencia está sesgada o no, no es tan crítica como en algo que estén involucrados los datos que vos pensaste. Yo personalmente no conozco a alguien que pueda afirmar que los modelos no tienen sesgo, porque tienen sesgo. Incluso muchos de los modelos actuales, los LLM, digamos, de tan libre acceso hoy por hoy, permanentemente se le van encontrando sesgos, se los va tratando de corregir, eh, pero
A ver, es un proceso inductivo, como les decía. O sea, están los procesos deductivos basados en conocimiento, que siempre fue el enfoque habitual, y estos procesos inductivos basados en datos. Si el proceso que generó la relación entre las variables tuvo sesgo, y si encima fueron datos generados por procesos que había decisiones humanas, los datos tienen sesgo. Digamos, en mi visión no es realista pensar que uno puede remover totalmente el sesgo. Puede mitigarlo equilibrando las muestras en función de las variables, de género, raza y todos los que uno pueda hacerlo. Obviamente para eso uno tiene que tener un montón de datos, porque a la hora de equilibrar, una acción que va a tomar es tener que sacar muchos datos del dataset. Yendo al ejemplo de los datos desbalanceados, vas a tener que sacar muchos datos de la clase mayoritaria en pos supongamos que en un conjunto de datos, hay muchísimos datos de hombres versus mujeres, vas a tener que sacar un montón de datos. Y si sacas esos datos, el modelo de aprendizaje tiene menos información para aprender. Eh, y eso también es un problema. Y si eliminas variables, estás modificando el espacio. Yo ahí lo dibujé a los ejes bidimensionales, pero también estás modificando el espacio del problema. Entonces, cuando abordás el tema del sesgo, eh, entras en una, no digo en una contradicción, pero te ves obligado a tomar acciones que van en contra del requerimiento técnico de aprendizaje por ahí, porque se te disminuye mucho la cantidad de datos. Esta clase introductoria no habla tanto de los modelos, pero cuando uno elige los modelos también tienen sesgo. Bien. Nosotros vemos más adelante, Albeiro también lo debe ver en su curso, cuestiones con la relación sesgo-varianza según la complejidad del modelo. Y también cuando uno elige un modelo, está introduciendo un sesgo. Porque introducir un modelo es decir algo de la relación entre las variables, en este caso los datos sensibles. Eh, Así que yo no me pondría en la hipótesis de pretender un modelo sin sesgo. Se mitigan balanceando las apariciones en los ejemplos en los datos, pero después, si el proceso es sensible, yo jamás automatizaría la decisión. Siempre lo usaría de asistente. Dale, gracias, excelente. No, por favor. Dale. Ujú. Y ahí lo mejor es justo reiniciar el ciclo que tenés acá en la diapositiva. La ventaja que tenés en este esquema es que esto que vos me decís, me doy cuenta que ya no representa el problema, lo haces comparándote con este error, el que está en verde, digamos. Porque cuando vos decís no resuelve el problema, es que cambió la dinámica entre las variables. Es como cuando en las materias introductorias vos decías, tengo dos variables y tienen una relación lineal y vos podrías representar una recta que las relacione. Si por algo del proceso empezó a tener una relación cuadrática o cúbica, ya el modelo no lo representa. Entonces tendrás que volver a entrenar. Ahí no te queda otra y entrenar de cero, digamos. O sea, hacer esta partición nuevamente. Sí, sí, sí. No, arrancar de cero porque es como que cambió el problema. La ventaja que tenemos ahora que, a ver, los que empezamos hace mucho por ahí, arrancar de cero nos llevaba bastante tiempo de cómputo. Hoy por hoy, si uno ya tiene armado todo esto, arrancar de cero es incorporar los datos nuevos, reconstituirlos en los datasets, utilizar, bueno, elección aleatoria, variación cruzada, etcétera, y correr todo de nuevo y no tiene, o sea, si bien tiene su costo computacional, tampoco es tan crítico como era antes, digamos. Así que, porque una vez que uno tiene armado todo este proceso, es volver a correrlo con los tres conjuntos diferentes.
Lo que es el corpus de procesamiento es exactamente el mismo. Y si hay alguna cuestión de índole económica, porque estás en una empresa y necesitas el modelo más rápido, se podrá contratar procesamiento en la nube para correr esto mismo mucho más rápido. No es un factor limitante hoy por hoy. Es más limitante no tener datos. Por lo mismo que vos decís, dejó de ser representativo del problema, se aleja mucho de este error, que este error es como el más pesimista. Tengo que empezar todo de nuevo, no hay problema. Justamente el auge de este tipo de modelos pasa por eso, de que, bueno, nada, si el modelo ya dejó de ser representativo, lo hago de nuevo y no tiene tanto costo como tenía en otros tiempos. Alejandro, en el chat tenemos una pregunta que dice lo Eh, siguiente, me permito leerla. Buenas tardes, Dale. desde la UFPCO pregunto cómo hago en este modelo de error si tengo muchos datos y se genera overfitting, ¿cómo evito que esta situación se presente? Entendería que Bueno, tengo muchos datos y se genera sobreajuste, sería como la pregunta. bueno, el hecho de usar la validación cruzada, o sea, ahí hay varias cosas. Hay una de la que hablé y otra de la que no hablé. Usar estructuras tipo validación cruzada, es decir, hacer muchas elecciones de los subconjuntos a partir del conjunto total, hace que sea más fácil capturar en algunos de esos esquemas de entrenamiento y test eh, esta situación de sobreaprendizaje. El otro aspecto tiene que ver con el modelo. Nosotros acá estamos trabajando con la parte de redes neuronales. eh, Hay un aspecto que tiene que ver con la cantidad de parámetros que tienen los modelos. Yo creo que esto aplica tanto si son neuronales o no. Los explico con modelos neuronales porque está acá en la gráfica, pero es fácilmente generalizable. Eh, los modelos que tienen muchas conexiones, en este caso entre las neuronas, se dice que tienen muchos parámetros. Si tienen muchos parámetros, tienen una tendencia, o demasiados parámetros, tienen una tendencia como a memorizar. Si tienen una tendencia a memorizar, están sobreajustando. Eso me doy cuenta ya con estos errores que están en rojo. Si yo sobreajusté, este error me va a dar en general mal. Como yo en la validación cruzada, para obtener este error, a su vez construí 10 modelos con esta estructura, por ejemplo, 10 con este, 10 con este y 10 con este, en esta etapa salta. Cuando uno tiene ese sobreaprendizaje, lo que hace es achicar la estructura de la red, es decir, uno va a forzar al modelo a que sea más chico y con esa estructura más chica tenga que aprender lo mismo. Y para aprender lo mismo con una estructura más chica, necesariamente no tiene que memorizar, entonces si no tiene que memorizar, no va a sobreajustar. Esa sería la estrategia de solución y te das cuenta en alguno de los errores de la validación cruzada, si esa es la estrategia. Digamos, hay otras estrategias parecidas a la validación cruzada, pero que básicamente tratan de demostrar lo mismo. Pero a este nivel que estoy señalando, que serían los errores en rojo, un sobreajuste se detecta con una alta tasa de error en alguno de los modelos. No estoy viendo el chat si es si hay alguna pregunta. No, yo no veo más. Esa era la pregunta que había, Alejandro. Ah, ok. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda que quiera hacerle a Alejandro en este momento? Profe, al parecer no. Si quiere, damos continuidad con su parte. Bueno, yo de todas formas le voy a dejar mi correo al Beiro por cualquier inquietud que tengan a posteriori. Desde ya con gusto la responderemos desde aquí. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Muy formal. Bueno,
Ahí saco, así compartís vos. Perfecto, gracias. Voy a compartir a partir de este momento. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, señora, ahí se ve en pantalla. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a darle continuidad a esta, pues, digamos, ese inicio de esta relación y cómo podemos trabajar en conjunto entre las dos instituciones. Continúo dándole gracias a Alejandro porque le tocó la parte un poco más técnica en cuanto a dar como el fundamento de dónde vienen, dónde se construyen los modelos y por qué los datos y su tratamiento es fundamental en tener buenos modelos y que tengan pues un excelente rendimiento y que no genere como varias de las dudas que muy amablemente atendió Alejandro, pues no se generen sesgos. Voy a continuar con la presentación y pues mi orientación está dado que estamos en un entorno académico donde pues están estudiantes, docentes, personas que generan modelos, personas que están aprendiendo a hacer modelos y que van a hacer modelos y que manipulan información, manipulan datos, descargan datasets de repositorios y generan modelos con ellos, pues darle como una mirada ética a ese tratamiento en cuanto a esas decisiones que vienen tomando los modelos y que generan un desequilibrio. Entonces, en la gráfica que estoy mostrando a continuación, pues se puede observar que tenemos unos conjuntos de datos. Esos conjuntos de datos representan una realidad. ¿Cuál realidad? Pues la realidad que fue almacenada durante la gestión de una aplicación, de una plataforma, desde cualquier elemento software que genere persistencia. Luego pasa a unos algoritmos. Esos algoritmos, como bien nos lo explicaba Alejandro, pues hacen una generalización de esos datos. Y pues podríamos decir que desde el 2015 para acá, una de las preocupaciones que se viene dando es que esas decisiones que antes, acá donde aparece la figura del robot, pues antes esas decisiones al final la tomaba un usuario, un humano, pasaron a delegarse a un algoritmo que automáticamente con la salida del modelo toma una decisión y podemos evidenciar cómo existen casos de discriminación en la salida de esos modelos. Y cada vez se ve más, en el caso de la automatización, se ven esos problemas de discriminación. Entonces, digamos que en eso es donde se va a basar esta presentación. Muy bien lo decía Alejandro, que pues el Deep Learning llega como una herramienta o una evolución de esas redes neuronales en donde el esfuerzo de anotación se reduce y teníamos eh, eh, hace algún tiempo, pues todavía se hace en algunas clasificadores y algunas redes neuronales, en donde hay un humano que genera las características con las cuales se van a entrenar a estos modelos. Y pasamos a los deep learning, donde el rendimiento de los modelos, las tareas que se les indica que hagan estos modelos, pues tienen muy buen rendimiento por encima de los métodos tradicionales en algunos casos y específicamente pues el deep learning tiene una característica particular que tiene la posibilidad de generar él mismo las características con las cuales va a entrenar esa red neuronal altamente conectada, que esa arquitectura con que fue construido. Y por lo tanto, pues empezamos a mirar un comportamiento en donde cada vez tenemos herramientas alternativas de construcción de modelos más robustas, con mejor rendimiento, pero con un poder de explicabilidad mucho menor. Es decir, que dar cuenta de cómo fue entrenado el modelo y cómo el modelo toma decisiones cada vez se vuelve más complejo de identificar porque los modelos operan en algo que se conoce como caja negra, en donde conocemos las entradas, conocemos su salida, pero no la operación interna en la cual lo lleva a tomar decisiones. Y por lo tanto, pues es una de las preocupaciones actuales en la investigación, es entender cómo estos modelos cada vez más profundos, cada vez con arquitecturas altamente acopladas, terminan tomando una decisión. Para esto, pues empezamos desde este enfoque a mirar lo que es la ética para la inteligencia artificial, porque termina siendo una disciplina necesaria en estos procesos formativos, en lo que queremos lograr construir con estos modelos, porque la tecnología avanza de forma exponencial muy rápidamente. Cada vez vemos nuevas arquitecturas, nuevas capacidades de los modelos que se van generando y digamos que las regulaciones que los limitan y los controlan, pues no crecen al mismo nivel. Por lo tanto, queda como un vacío entre lo que es legal y correcto y lo que se puede hacer. Entonces, en ese vacío es donde entra la ética
que es netamente de los humanos y que no se le puede delegar a las máquinas. Más adelante voy a profundizar un poco en eso. Pero específicamente, ¿qué es? Es lo que hablábamos y parte de las preguntas que se estaban haciendo hace un momento están encaminadas a eso. ¿Cómo hacemos modelos que cuando utilicen información sociodemográfica tomen una decisión, esa decisión sea correcta, pero que no genere, que no afecte a los humanos y que esa decisión no esté beneficiando a un grupo poblacional por encima de otro, o por el contrario, esté haciéndole daño a un grupo marginalmente, históricamente que ha sido marginado por, por generaciones, dada su cantidad poblacional, el lugar geográfico donde se ubica, el lugar o la región donde procede, su religión, su género, su estado civil. Esos atributos demográficos que se denominan sensibles y que de alguna manera hacen parte del entrenamiento, juegan un papel dentro del entrenamiento del modelo y en algunos casos son tenidos para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo logramos mantener a raya esas decisiones que no sean distorsionadas de la realidad, que sean equitativas, porque pueden existir grupos menos representados dentro de un dataset que si le hacemos la justicia como tal, pues seguirían siendo menos favorecidos y logramos entender o comprender que existen elementos de equidad que se deben tener en cuenta cuando estamos trabajando estos modelos y que se deben ser prácticas que se incorporen a la construcción y evaluación de esos modelos. Por otro lado, me llama mucho la atención la palabra privacidad y es la privacidad que históricamente conocemos, es como que nuestros datos personales no sean divulgados ni compartidos, pero también una privacidad en cuanto a qué tanta información esas plataformas toman de nosotros y con esa información qué tantos modelos están alimentando y esos modelos que están siendo construidos con nuestros datos van a generar patrones de comportamiento y es por eso que la privacidad juega un papel importante en cuanto a qué tanto derecho tenemos nosotros como usuario final de retratar que nuestros datos no sean usados para entrenar modelos o cómo podemos saber, por otro lado, si nuestros datos están siendo usados para entrenar modelos. En Colombia, en el 28 de julio de este año fue radicada la ley de inteligencia artificial y una de las preocupaciones que se tienen es específicamente esa. ¿Cómo se logra automatizar las decisiones que tradicionalmente hace un humano y que pueden demorar mucho tiempo, pero cómo las podemos automatizar sin generar perjuicios en su salida, sin generar discriminaciones y sin perjudicar a grupos poblacionales que de pronto no están bien representados dentro del conjunto de datos? Continúo. Naturalmente, esa es una preocupación a nivel mundial. Agremiaciones de países, empresas tienen una política de ética y esa política de ética lo que busca es que sus modelos de inteligencia artificial lo que generen de forma automática y que tome decisiones no genere problemas para los humanos, no genere discriminación y no maximice los problemas que históricamente han tenido cada una de las personas que está conformando un dataset, no los maximice dando automatización a esas decisiones sesgadas. Por otro lado, la Unión Europea, cuando se estaba conformando la ley de inteligencia artificial, dentro de las comisiones que se hacían, generó un documento de directrices de inteligencia artificial fiable, en la cual pues sus principales pilares ya se guiaban en que estaba fundamentado en los derechos humanos, tenía que seguir esos lineamientos. Respeto por la dignidad y autonomía humana, es prácticamente lo que les acaba de decir, es cómo nosotros como humanos controlamos la información que nos está llegando, que estamos viendo y cómo nosotros las máquinas nos permiten tener el control de todo eso que nos están irradiando. ¿Qué tanto podemos controlar la información que nos llega en las redes sociales? ¿Cómo podemos nosotros parametrizarla para que no nos encierren en una burbuja de información y que todo el tiempo seamos informados de dónde fue tomada la información, quién dio el permiso, si están tomando o no están tomando mis datos para usar y entrenar modelos? Equidad y no discriminación. ¿Qué pasa con los modelos? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es la salida? ¿La salida es igual para todos los subgrupos poblacionales presentes en un dataset o es diferente? Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de ellos. Los principios éticos. Entonces, los principios éticos también van guiando esta clase de modelos, sobre todo cuando las decisiones tienen un carácter, digámosles, de Estado público, donde las organizaciones del Estado son las que toman las decisiones en su automatización.
¿Cómo sé yo si una multa por impuestos me está llegando y quien me está asignando esa multa es un modelo que está automatizado? ¿Cómo puedo yo quejarme? ¿Cómo yo puedo manejar la validación de la información? ¿O cómo puedo yo evidenciar que ese modelo efectivamente está tomando una decisión discriminatoria o una decisión errada? Entonces, ¿qué parte de explicabilidad me están dando como usuario final de cómo el modelo toma esas decisiones? Y finalmente, la gestión de tensiones entre principios éticos, y esto se viene dando porque, pues, sobre todo pasa en las redes sociales, es la manifestación, la capacidad de segmentarme a mí como usuario, de detectar qué me gusta y qué no me gusta, cómo es mi comportamiento, incluso cómo está mi estado de ánimo. Lo pueden detectar, pueden sugerirme contenido basado en cómo ven mi navegación en las plataformas versus elementos como personas que terminan siendo suicidas, asesinos en serie y que interactúan con un material sensible de ese mismo estilo, cómo la plataforma puede discernir entre cuándo reportar a un posible asesino en serie y cuándo reportar a una persona que está pronta a tomar una decisión y suicidarse, o como lo está haciendo actualmente, no hacer nada, solamente especificar un comportamiento dentro de todos. Entonces, existen unas tensiones y esos principios porque tienen la capacidad de actuar, pero hasta dónde pueden actuar si específicamente hay unas regulaciones que le impiden intervenir específicamente con la información de la privacidad que puede tener cada uno de sus usuarios. Un primer ejemplo, y es, pues, son temas que están bastante de moda, como lo mencionaba Alejandro, y es los modelos de lenguaje. Se hizo una comparación entre diferentes modelos de lenguaje y versiones de modelo de lenguaje, GPT-2, Roberta, T5, GPT-3.5 y GPT-4, y establecieron jergas entre el americano estándar y el afroamericano en inglés específicamente, porque a pesar de que puedan vivir en el mismo país, hablar un mismo idioma, pues pueden tener diferencias. Eso mismo pasa entre nosotros. Si yo, por ejemplo, les digo que en este momento, luego de terminar de esta charla, voy a ir a coger un taxi, pues todos los compañeros que nos ven desde Argentina, pues pensarán que yo tengo algún problema mental, porque voy a coger un taxi porque la jerga en Argentina es diferente a cómo podemos nosotros expresarlo así. Todos los que están acá presentes y son de Colombia saben lo que voy a hacer al cogerme el taxi. Todos los que son de Argentina pueden darle una interpretación completamente diferente a coger el taxi. Y empezaron a jugar con esas formas, con esos dialectos que tienen, ese juego de palabras que hacen los afroamericanos y ese juego de palabras que tienen los americanos, y a partir de allí hicieron unos prompts de entrada a estos modelos para que les recomendara profesiones o los clasificara en una profesión. Entonces podemos ver que los cuadrantes en la parte negativa está específicamente dada para los americanos como tal, y las partes digamos, la primer parte tiene que estar relacionada específicamente con los americanos y la otra con el estándar americano, afroamericano, perdón. Y podemos ver cómo en la parte superior las profesiones que sugiere o las ocupaciones que sugiere está más dada a tener una menor escolaridad. No necesariamente son profesionales, no necesariamente son personas con un nivel de estudio se haya abordado a través de los años, sino que da sencillamente ocupaciones por encima de profesiones. Y así es como eh, a los afroamericanos los fue clasificando. Mientras que a los estándar americanos que vemos en la parte inferior, pues le da específicamente, tiende a proponer profesiones por encima de ocupaciones. Entonces, estos modelos han sido preentrenados, esos modelos los estamos usando, y al cambiar el juego de palabras, al cambiar el prompt que le estamos dando con específicamente con un dialecto particular, la salida puede variar. ¿Generan discriminación? Sí, porque en el dialecto afroamericano tiende a tener ocupaciones menor valoradas o ocupaciones por encima de profesiones. Esto es con grandes modelos de lenguaje, sí, de estas versiones.
Nosotros generalmente con qué modelos de lenguaje podemos trabajar, con todos aquellos que sean libres y que pues tengan una capacidad limitada para poder correr una máquina, digamos, relativamente sencilla en cuanto a capacidad de hardware. GPT-2 en español es una versión que fue liberada y también al tratar de hacer, en este caso, pues no es tan robusta como estos grandes modelos del lenguaje, sino que es una parte un poco inicial de que se encargaba de tareas era predecir el siguiente token, es decir, predecir texto. Al empezar a interactuar con ella y darle unos cuantas palabras de entrada, dado que no tiene un filtro específico para poder ser más sociable en cuanto a su salida, pues genera distorsiones sexistas en cuanto al género, a las mujeres por encima de los hombres, incluso a regiones eh, de, a diferentes países. Si hago una frase con personas que habitan en Venezuela, con relación a personas que habitan en Colombia, pues el texto predicho en algunos de los casos, pues genera una discriminación, una distorsión de esa realidad. Entonces, estos modelos son entrenados con repositorios de información. Esos repositorios, esos corpus de información de texto, se entrenan a través de palabras incrustadas, que es la vectorización de las palabras en un espacio. Y esa vectorización de esas palabras, pues guardan una relación entre ellas, de manera que cuando se construye el texto que queremos predecir, porque a la larga lo que estamos interactuando son con modelos que predicen texto, las respuestas que nos dan esos modelos es un texto que él está prediciendo, pues también se han encontrado que al mencionar personas de un país en particular, al mencionar personas de una región en particular, de un color de piel en particular, las palabras que producen estos modelos tienden a tener una discriminación en cuanto a su ocupación, a su forma física, a su dedicación. También a nivel de ocupaciones, esos textos en español, hay ocupaciones que se le envían a estos corpus que han sido, en este caso, por ejemplo, acá arriba está FastText, que fue la forma en que se vectorizaron las palabras. Se encontró que específicamente hay profesiones y al someterlo o al socializarlo o al enviarle profesiones, empieza a darle una connotación en cuanto a qué ocupación puede ser en el lado superior de mujer por encima de los hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué tiende a ser masculino y femenino siendo mujer totalmente femenino y hombre totalmente masculino? Vemos cómo alguna de las profesiones tiende para alguno de los dos géneros, ¿sí? Entonces, a pesar que nosotros en español tenemos como esa particularidad con relación al inglés, que tenemos pues nombre para cada profesión en cuanto al sexo masculino y al sexo femenino, pero sí hay unas ciertas profesiones que están altamente relacionadas cuando trabajo con estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, específicamente en texto, con relaciones a las profesiones. También estos modelos, estas herramientas automatizadas que tienen esa capacidad impresionante de ayudarnos a interactuar con ellas, de poder hablar con ellas, de poder escribir y mantener un diálogo con ellas, pues tienen un valor a nivel, la evaluación es cuál es el aporte social que realmente tienen. Entonces, en esta parte superior, esto fue un escándalo que hubo en Extremadura porque habían aplicaciones que se pueden instalar en el celular y a través de esa aplicación podían generar un desnudo de una persona con inteligencia artificial y en un colegio en Extremadura a los compañeros les pareció muy gracioso empezar a desnudar a sus compañeras y empezar a divulgar todas esas imágenes. Entonces, acá como que el dilema social es ¿qué tanto aporte tendría una aplicación que permite desnudar a las personas? Tanto para la construcción, la creación, comercialización, como el uso de las mismas. También hay otra tendencia a la inteligencia artificial ha permitido que empecemos a revivir muertos en cuanto a que esos chats a través puede ser de un rack o de o especificación de dialéctica de un modelo de lenguaje, podemos empezar a interactuar con una persona que ya no está, a ver una imagen de una persona que nos habla y que todavía no está, que no está viva, pero que ya esa persona murió hace algún tiempo y nosotros queremos mantenerla permanente o vigente. Entonces, el dilema acá es, ¿estamos preparados como sociedad para interactuar con una persona que ya no está? Seguir escuchando la voz de una persona que ya no nos acompaña, digamos, de forma presencial, sino en este caso de forma virtual y digital. ¿Qué tanto
proporciona o alimenta o construye una buena sociedad, este tipo de herramientas permitirá hacer esto. Por último, también existen problemas en cuanto a que estas herramientas detectan la evasión de ciertos impuestos, detectan comportamientos irregulares de algunos sectores de la sociedad, y cuando ellas llegan a la función pública, a las oficinas que se encargan de tomar decisiones que son del Estado, pueden aprender distorsiones del comportamiento de ciertos grupos poblacionales, sobre todo personas migrantes, personas que tienen algún tipo de asilo político en cuanto a su comportamiento con los impuestos, y a partir de cambiar de contexto un modelo que de pronto genera algún tipo de clasificación de una tarea, adaptarlo para que ahora permita predecir algún tipo de comportamiento futuro en cuanto a en ese caso es qué, qué tan, qué tanto está la persona asociada con lo que está declarando, con lo que está informando, con lo que realmente paga. Es la capacidad de la persona de evadir sus responsabilidades, en este caso de impuestos. Tenemos un dilema en el cual empezamos a trabajar o que empezamos a ver con toda esta divulgación de los sistemas automáticos que toman decisiones, y específicamente pues la cúspide de la automatización son los vehículos autónomos, y un ejercicio que es históricamente en inteligencia artificial, que es el tranvía de San Francisco, en donde tenemos que tomar una decisión. La decisión se basa en que viene un tranvía, viene descarrilado, no puede frenar, y hay que tomar la decisión entre si se afecta la vida de 5 personas o de una persona. Nosotros, como tenemos el poder de tomar la decisión y mover la palanca en cuanto a quién queremos, bueno, a quién podemos salvar, sería como la forma más suave de decirlo. Entonces, eso plantea un desafío moral, y empezamos a mirar como la máquina de la moralidad, cómo moralmente somos capaces de tomar una decisión, ¿sí? Entonces empezamos a preguntarle, ¿salvar a 5 personas es mejor que salvar a una? ¿Por qué? ¿Es correcto exponer a la muerte a una persona que no está en peligro inminente? Si ustedes ven la imagen, pues el tranvía es probable que va en sentido derecho y sí va a sacrificar a 5 personas, pero la otra persona está segura. Tomamos la decisión de jugar con la vida de esa persona. Ahora, ¿qué cambiaría? Si no son 5 y son 100, 100 contra una persona, valdría que la persona sacrificar a esa persona. Entonces, el MIT tiene algo que se llama el Moral Machine, y lo que busca es empezar a interactuar y tratar de hacernos más sensibles a estos dilemas. Y se supone que cada una de esas personas va dentro de un vehículo autónomo. Ese vehículo autónomo puede llegar en algún momento dado y, como lo dice el lado izquierdo de la diapositiva, puede llegar y atropellar a unas personas, o por el contrario, no atropella a nadie, sino que sacrifica a las personas que van dentro del vehículo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo empezamos a interactuar con esta aplicación y empezamos a tomar decisiones. Parte de las personas que van o algunas de las que van en el vehículo y otras que van cruzando la calle, se les van dando roles. Entonces, ¿qué pasaría si este es un atleta? ¿Qué pasaría si este es un médico? ¿Qué pasaría si si esta persona que va cruzando es un bebé? Para que la máquina de la moral nos dé un diagnóstico. Luego de eso han llegado a una cierta de conclusiones. Entonces, dentro del test que cualquier persona puede responder, se han encontrado ciertos comportamientos. Uno de ellos es que un bebé vale más que un adulto. La vida de un médico o un atleta vale más que la de un criminal. O sea, preferible sacrificar un criminal que de alguna de esas personas. Perdón. Y al final dice que el 76% de los entrevistados opinaron que los vehículos deberían ser altruistas. Altruistas es que tomen una decisión eh, proporcional a lo que se quiere lograr. En este caso, que prefiera la vida de un niño con respecto a un adulto, de un profesional destacado con relación a un criminal. Pero al hacerle la contrapregunta si estarían dispuestos a adquirir un carro con esta característica, un vehículo que tenga esas características, pues ya las personas no estaban tan convencidas de poderlo utilizar o poderlo manejar, porque sencillamente pues no es conveniente, porque a la larga, si depende de la importancia del otro, si yo me salvo o no, pues le estoy delegando la responsabilidad, la toma de decisión a la máquina. Entonces, este ejercicio nos invita de alguna manera a ser sensibles de las consecuencias, claro, exponenciales que tiene esto de la toma de una decisión.
Otro problema que se viene viendo y que no es un problema como tal, sino tenemos problemas generados por los datos, problemas generados por el modelo en su implementación, pero también existen problemas por el uso de estas aplicaciones. En una localidad en Francia se encontró que ellos establecían el presupuesto anual de, de la intervención de las vías principales y las vías secundarias. Se dieron cuenta que últimamente, en los últimos periodos, tenían que intervenir con mayor frecuencia las vías secundarias. Al darse cuenta o al tratar de buscar la causa por la cual las vías secundarias se estaban deteriorando con mayor frecuencia que como históricamente hubiese pasado, pues se dieron cuenta que se daba porque los navegadores, que los usuarios utilizaban en los navegadores para evadir los trancones de las vías principales y tomaban vías alternas. Entonces esto produjo que el flujo de vehículos que tradicionalmente circulaba por esa vía se aumentara, y ese aumento produjo que el deterioro se viera reflejado con mayor frecuencia. Entonces, ni siquiera es un problema de los datos, ni siquiera es un problema del modelo que discrimine, sino es el uso como tal de estas herramientas puede producir comportamientos diferentes al que históricamente estamos acostumbrados. Otro elemento, y así aparte también de como esas preguntas relacionadas con qué pasa con el modelo, lo reentreno o el modelo lo vuelvo a entrenar o hay una forma de especificarlo. Existen casos en los cuales, en el caso específicamente de las aplicaciones de citas, en donde nosotros abrimos un perfil y basado en ese perfil empieza a hacer match con personas que según un algoritmo pueden ser cercanas a nosotros. Esa cercanía a través de algo que se llama filtrado colaborativo, que quiere decir que es los demás usuarios que tienen características parecidas a las que yo tengo, pues les gustó un prototipo de persona. Se encontró que personas afroamericanas tienen una tendencia fuerte a elegir a otras personas afroamericanas, y entonces estas aplicaciones, al tener en cuenta ese filtrado colaborativo en donde una persona con un perfil independiente afroamericano que busque, por ejemplo, una mujer, pues automáticamente lo encasillaba en que la mujer que él quería ver era una afroamericana. Entonces, no había forma de que un afroamericano pudiese ver, bueno, sí existía una probabilidad de que le mostrara a alguien caucásico, pero en la mayoría de sugerencias que le daba siempre era una persona de color. Nunca le mostraba una persona caucásica. También un caso específico trabajando con esos grandes modelos, sobre todo algo que se llama Transfer Learning, que es modelos preentrenados que yo puedo utilizar para poder entrenar mi propio modelo con un conjunto de, imágenes como CIFAR10. Se encontró que existe un concepto que se llama la sobreinterpretación. Estos modelos se vuelven tan robustos y tienen un rendimiento tan bueno que con solo mostrarle el 5% de la imagen tienen la capacidad de generar una clasificación, de detectar, en este caso, las imágenes que están en la parte superior. Con solo darle un 5% de esa imagen tenía la capacidad de mostrar qué tenía o qué contenía esa imagen. Esta sobrerepresentación pues se vuelve un problema en cuanto a, como se muestra acá, cómo un vehículo autónomo puede llegar y detectar una señal de tránsito si específicamente no necesita la señal como tal para tomar esa decisión por esa parte de la sobreinterpretación. Un caso famoso, el que está a la derecha, cuando se intentó poner por encima una foto de Barack Obama sobre Mitch McConnell en Twitter, no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque específicamente el algoritmo que tenía Twitter en esa época veía a Barack Obama como un fondo, no como una imagen de una persona. Entonces, su color oscuro de piel producía que ese algoritmo lo clasificara es que tenía que estar atrás, nunca superpuesto a la imagen del rostro de la persona. También, retomando un poco el problema con las imágenes, tenemos, bien lo mencionó Alejandro en un momento, tenemos repositorios como el ImageNet, donde tenemos bastante cantidad de imágenes, pero ¿qué pasa cuando entrenamos a los modelos con esa enorme cantidad de imágenes? Que la representación de esos subgrupos, y Alejandro lo mencionó muy bien, esa falta de balanceo que hay en los datos, tienen
diferentes proporcionalidades en cuanto a las representaciones de diferentes países. Entonces, al construir un modelo que generara una imagen a partir de texto, se evidenció que, por ejemplo, al consultar vestido de novia, la imagen que se generaba en la mayoría de los casos era un vestido blanco tradicional como lo conocemos, y en pocos casos identificaba al vestido de novia pakistaní, que es este que está en la parte izquierda, y a este lo clasificaba como vestido de fiesta, pero no como un vestido de boda. Entonces, esas subrepresentaciones es lo que les estaba mencionando, que los datos tienen diferentes cantidades, por ser un poco más explícito, y esas pocas cantidades generan que los modelos aprendan muy bien, y con eso pues también hace parte de una pregunta que hablaban sobre los sesgos, tenemos subrepresentaciones y es cómo cada subgrupo podemos evaluarlo en qué tanto el modelo o qué tan bien el modelo se comporta con él, en cuanto a métricas de rendimiento, me refiero. Un caso muy común en la literatura, y ya estamos pasando, vimos ejemplos de problemas con texto, problemas con imágenes y ahora problemas con datos tabulares, y es de Compass. Una corporación que se llama ProPublica denunció un problema que había con una herramienta que se encargaba, que se llama Compass, que lo que hace específicamente es, si una persona es capturada, evalúa su prontuario criminal y predice un porcentaje sobre el cual la persona puede reincidir en los próximos años, ¿sí? Se encontró, a empezar a evaluar el rendimiento de esta herramienta de las personas caucásicas versus las afroamericanas, que trataba con mayor rigurosidad, es decir, siempre le asignaba una rigurosidad mayor a una persona afroamericana, a pesar de que su prontuario criminal fuera mucho menor que el de una persona caucásica. Entonces sí tenía una discriminación directa con las personas afroamericanas. Otro hallazgo que hubo es que una corporación que se llama Global Witness encontró que las ofertas laborales que se publicaban en Facebook tendían a buscar ciertos grupos poblacionales para mostrarles esa oportunidad. Específicamente mostraba que cuando se hablaba o la necesidad del empleo era enfocada a buscar un mecánico, buscaba a los hombres por encima de las mujeres, que cuando la necesidad del trabajo o la oferta laboral que se tenía estaba buscando era hacia profesor de primaria, profesor de los primeros grados de estudio de los niños, ubicaba a una mujer. Entonces, sí generaba una discriminación en cuanto a quién le llegaba la información y estaba distorsionada. ¿Qué decía qué decía Facebook, o en este caso Meta, a su favor? Que no necesitaban, que sus algoritmos no utilizaban datos demográficos para tomar la decisión. Entonces, acá sucede algo. A pesar de que nosotros no utilicemos edad, no utilicemos el género, no utilicemos el estado civil, pueden existir en nuestro dataset otros atributos llamados proxies que realmente estén representando ese otro atributo sin necesidad de que tengan la misma dimensión ni el mismo sentido. Por ejemplo, el grado de escolaridad de una persona puede estar relacionado con su edad, dado que a medida que nosotros avanzamos, una de las análisis que hay que hacer a medida que nosotros avanzamos en edad, pues vamos avanzando en escolaridad. También existen regiones de los Estados Unidos en donde los subgrupos poblacionales, generalmente los migrantes, se van ubicando. Entonces, así le quitemos la raza, así le quitemos el país de origen, el lugar o la ubicación, el sector donde se ubique dentro de una ciudad, puede ser un proxy de su raza, dado que allí es donde están esos asentamientos poblacionales. También otro caso es, se tomaron en un hospital, lo que hicieron fue cambiar un modelo de contexto, un modelo en el cual detectaba personas que en su futuro, dada su estado de salud, podrían requerir tratamientos de alto costo. Se llevó a generar un seguimiento, es decir, se adaptó para que detectara a las personas que podían padecer problemas de riñón y darle un tratamiento y una secuencia, ofrecerles un servicio de acompañamiento para que su enfermedad no avanzara con el tiempo, sino poderla mantener al límite cuando sea detectada.
se encontró que las personas afroamericanas eran las que, perdón, las personas caucásicas eran las que más entraban en este programa y las personas afroamericanas eran las que menos entraban a estos programas. Y específicamente lo que pasó es que las personas afroamericanas, dado los costos de los sistemas de salud, no asistían con tanta frecuencia al médico y por lo tanto su información estaba subrepresentada dentro de los conjuntos de datos y por lo tanto nunca se les ofrecía o en la gran mayoría de los casos no se les ofrecía estos tratamientos, estos seguimientos a su tratamiento. Ya estoy terminando. También volviendo a los grandes modelos del lenguaje y dado que estamos en un ámbito académico que es el que hoy en el cual estamos hoy tratando, se hizo un experimento se les dijo a unas personas que hicieran un ensayo de unas recomendaciones de cómo construir huerto y a unos se les dio acceso a modelos de lenguaje y a otros se les dio acceso a Google. Recordemos que hasta antes de los modelos de lenguaje nosotros lo que hacíamos es generalmente era buscar resultados en Google, empezar a entrar a esos resultados y a partir de allí hacíamos la apropiación del conocimiento y por lo tanto podíamos empezar a escribir lo que habíamos aprendido de esa interacción con ese material. Luego de los grandes modelos de lenguaje, pues el modelo de lenguaje ya me da la solución completa sin tener que ir saltar entre páginas y se hizo el experimento. Entonces, un grupo de las personas se les dijo que solamente interactuaran con Google, otros con ChatGPT. Luego, lo que se hizo fue que a las personas que utilizaban ChatGPT, los resultados se los daban de la misma forma como Google los mostraba para evitar algo que se llama el formato de presentación, que no generara un efecto en cuanto a cómo mostraban los resultados. Luego también se les dijo a las personas que estaban en Google que algunas de ellas podían usar el AI Overview, que es ese resumen que nos está dando actualmente en los primeros resultados, por encima de buscar cada uno de los resultados particulares. Y por último, se les dio a las personas que evaluaran esos ensayos de esas recomendaciones y no se les informó quién era de ChatGPT, o sea, quién había trabajado con ChatGPT y quién trabajó con Google. Entre las principales conclusiones que se encontraron es que las personas que interactuaron con ChatGPT, pues sus ensayos eran cortos, los consejos no eran en cuanto a, no tenían fortaleza, estructura, no estaban apropiados, es decir, que seguían siendo muy superficiales con relación a lo que trabajaron con Google. Es decir, eh, adaptarnos tanto, depender tanto de estas herramientas puede generar, pues, no solamente problemas en cuanto a la forma en que nosotros analizamos, sino también la forma en que nosotros estamos apropiando el conocimiento. Ya para finalizar, un caso que hubo en Bélgica en donde a un usuario que pidió un Uber en una hora donde el tránsito empezaba a aumentar, pero tenía el 12% de carga en su batería de móvil, se le cobró 5.7 más que a un usuario que en las mismas condiciones, en el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, pidió el mismo servicio con un 84% de batería. ¿Qué dijo la empresa? Que ellos no discriminaban y que la carga de la batería no influía en la toma de decisiones, ¿sí? Pues si yo tengo el 12% de la batería, voy a seleccionar el mejor postor lo más rápido posible. No voy a ponerme a seleccionar el que menos costo, o el que se demore o el que se demore menos, etcétera, etcétera. Entonces, acá se genera otro elemento ético que debemos considerar. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién diseñó y desarrolló el modelo? ¿Quién lo está ofreciendo? ¿Quién es el culpable de las decisiones erradas que tiene ese modelo? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar y decir, ¿quién es el culpable? El modelo es el que está tomando la decisión. ¿Quién sabe si efectivamente el modelo utiliza el porcentaje de batería para tomar decisión? No lo sabemos los usuarios finales. Podrían llegarlo a saberlos los data science que están construyendo sus modelos, pero si estamos en modelos de caja negra es poco probable que sepan las características específicas con las cuales se pueda llegar a tomar esa decisión. Y finalmente, pues un libro que, que es muy interesante, que es de Dan Ariely, y él lo que dice es, hace la analogía al palo de golf,
en donde una forma de hacer trampa en el golf es ir corriendo la pelota con el bastón mientras nadie se da cuenta. Entonces, dice que nosotros tenemos el humano como tal, en el estudio que él hizo, se dio cuenta que el humano como tal, al no ser visto que está haciendo trampa, pues tiende a hacer trampa. Y tenemos algo que se llama la racionalización. ¿Y qué es la racionalización? Que es como nosotros vemos que lo que está pasando no es culpa de nosotros, sino es culpa de algo más, o podemos delegar la responsabilidad a algo más, pues nos sentimos moralmente más tranquilos y por lo tanto más honestos. Por eso hago la analogía con relación a esto que está pasando con estas aplicaciones, porque al final, ¿quién debería ser el culpable de las malas decisiones que tiene el modelo? Pues algunas de las aproximaciones en los enfoques éticos dice que tiene que ser el diseñador, pero el diseñador hasta dónde sabe cómo se toman las decisiones o cómo el modelo es capaz de tomar decisiones, es lo que no se tiene claro todavía. Por eso hay principios éticos que dicen que hay que garantizar la explicabilidad en el proceso. Con eso termino mi presentación. Aquí unas referencias. Muchísimas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta por realizarle al profesor Albeiro, las puede realizar y también recordarles que deben diligenciar el link de asistencia y también realizar el test de conocimientos. Profe, en el chat hay una pregunta y dice cómo el Deep Learning genera los datos por sí mismos para entrenarse y cómo los utiliza para su funcionamiento. Por otro lado, respecto a lo de dataset, que habló que pueden usar como proxy ciertas características, esos proxies se consideran en el entrenamiento, se manipulan previamente para entrenar el modelo. Bueno, listo, gracias. La primera pregunta, específicamente lo que pasa es sobre todo el deep learning es muy usado con las imágenes. ¿Por qué con las imágenes? Porque tenemos que dividir píxel a píxel para poder entender lo que nos decía Alejandro, para segmentar una imagen, para clasificar una imagen. Entonces, un humano poder empezar a clasificar píxel por píxel a qué corresponde, que es como la anotación o etiquetar o lo que él llama el esfuerzo de anotación, pues se vuelve más complejo. ¿Qué hace el deep learning? Él mismo empieza, toma las imágenes como tal en su formato original a través de unas librerías, de unos pipeline que traen estas librerías, hace todas las transformaciones de esas imágenes a características, es decir, que empieza a volver grandes matrices para que establecer las imágenes. En esas grandes matrices le da valor dependiendo del color, dependiendo de la posición, etcétera, etcétera. Se vuelven grandes matrices de números y esas grandes matrices de números terminan siendo las características que luego pasan por otras capas intermedias que las terminan volviendo como aplanando de alguna manera para que puedan entrar a una arquitectura de red neuronal en donde empieza a multiplicar pesos por promedios ponderados, a empezar a hacer una retropropagación del error, si efectivamente lo está haciendo bien o mal, hasta llegar al modelo que menor error producía, como nos mostró Alejandro. Pero lo que están haciendo es que esas herramientas, sobre todo estas librerías que tienen una arquitectura embebida dentro de ellas, nos permiten extraer automáticamente las características sin necesidad de que nosotros hagamos esas grandes matrices en donde especifiquemos cada una de las posiciones en donde está en los elementos dentro de una imagen. Lo segundo, los proxies están, no necesariamente lo sabemos todos, pero sí hay unos que ya han sido identificados. Lo que le decía, el lugar donde vivimos puede ser un proxy de nuestro lugar de procedencia, si vivimos en alguna ciudad o algún país específicamente donde se estén acumulando las personas migrantes. La edad puede ser un proxy también del nivel de estudios, porque a medida que va avanzando nuestra edad, vamos avanzando nuestros estudios. También pueden existir proxies a nivel en cuanto a la profesión y el salario. Es muy probable que mayor escolaridad tengamos, mayor salario también devenguemos. Entonces, ese tipo de relaciones tendríamos que establecerlas. ¿Cómo podemos empezar a detectar? Eso se llama un análisis de características. El análisis de características me permite a mí identificar si específicamente es
qué tanto una característica aporta a la clasificación que hace el modelo. Si yo logro identificar cuáles son las características que más aportan para que el modelo haga esa predicción o esa clasificación, a partir de allí empiezo a identificar cuáles son las más importantes. Y luego de eso también debería eso es como un Pareto 80-20. Si yo en unas características tengo el 80% de la clasificación, es decir, ellas afectan en un 80% la clasificación del modelo, ellas son las que primero debo evaluar porque estoy teniendo unas características que tienen un alto poder decisivo en mi modelo y de pronto lo que están haciendo es que dos de esas características generen la misma cantidad de información y cuando se estén generalizando, pues tenemos dos aportes que realmente debería ser uno dentro de nuestro dataset y eso hace parte de todo lo que tenemos que hacer con la parte de no solamente de selección del modelo, antes de seleccionarlo deberíamos tener en cuenta eso, sino también en la parte de preprocesamiento, identificar qué tanta relación existe a nivel lineal y no lineal entre las características. Y no sé, Daniela, eran dos, ¿cierto? Ya, se me perdió. Sí, La otra. señor. La otra era, ¿esos proxies se consideran en el entrenamiento? ¿Se manipulan previamente para entrenar el modelo? Pues lo ideal es que esos proxies no lleguen al entrenamiento del modelo porque, como decía, si tenemos dos características que aportan la misma cantidad de información, pues ellas dos van a generar que no es no van a generar que falsamente nuestro modelo tenga buen rendimiento. Lo ideal es discernir cuáles de esas y generalmente eso se hace a través de un análisis de relación entre variables. Cruzamos todas las variables a ver qué tanto aporta una con la otra, que puede ser lineal y se puede hacer una correlación o no lineal haciendo otro tipo de relación para establecer qué tanto aporta una a otra. Cuando nosotros vemos que dos variables crecen o decrecen en la misma, en proporciones similares, entonces ahí podemos estar identificando un proxy, ¿sí? Hay proxies como el lugar de procedencia o la ubicación, el PO Box dentro de una ciudad, pues naturalmente él no crece ni decrece. Entonces esos proxies nos tiene que dar el contexto donde vamos a estar desarrollando ese caso de uso. Ese caso de uso debería tener un contexto y dependiendo de información previa documentada es como podemos identificar una cantidad de proxies que de pronto numéricamente no tienen un comportamiento, sino es un proceso cultural e histórico que está allí presente. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Las personas que aún no han diligenciado el link de asistencia, ahí está en el chat para que por favor lo llenen. ¿Alguna otra pregunta? No, todo claro. Muchas gracias. Muchas gracias por las explicaciones y las atenciones, profe. Bueno, y de esta manera finalizamos el webinar. Agradecerle a los docentes que pues nos dieron su Buenas tiempo tardes. para explicarnos y demás. Buenas Y tardes. agradecerles a todos los asistentes. Le doy paso con el profesor Dubán. Tenemos una última consulta que la manifiestan en el chat antes de culminar. ¿Cuáles serían los pasos para auditar la explicabilidad del modelo, profe? Bueno, esa pregunta me gusta y voy a tratar de responderla de un punto más atrás. En este momento se habla mucho y es un principio ético de la rendición de cuentas. Entonces, desde que concibo los datos, desde que los preproceso, los transformo, creo modelos, lo evalúo y lo libero, todo eso debe estar documentado. Entonces, ahí está. Un primer elemento es la transparencia. ¿Cómo puedo yo rendir cuentas de qué decisión tomé con mis datos y cómo fue la evolución del proceso? Es a través de la documentación para que nuestros modelos puedan ser auditados.
Entonces, la rendición de cuentas está en todas las decisiones que yo tomé. La transparencia está en cómo voy avanzando y construyendo mi modelo y lo voy documentando. Para llegar a la explicabilidad, existen, entre más caja negra sea el modelo, existen diferentes técnicas y cada vez son más complejas. Los modelos lineales tradicionales, es decir, los clasificadores, no redes neuronales, no arquitecturas de redes neuronales, generalmente con una con especificación del aporte de cada característica, porque en esa clase de modelos nosotros sí definimos las características. Entonces, un análisis del aporte de las características a la clasificación del modelo, con eso damos explicabilidad. ¿En qué sentido? En que empezamos a determinar qué modelo, qué característica es la que más aporta y qué característica puede tener cierto comportamiento que influye en la salida. Adicionalmente, existen otros conceptos nuevos que son como los que se denominan los contrafactuales, y los contrafactuales han demostrado que son bastante buenos en la explicabilidad y consisten en empezar a tomar las tuplas con las cuales el modelo es evaluado y empezar a generar valores que permitan cambiar el valor predicho. Es decir, si yo estoy clasificando si una persona va a tener buen o mal crédito, empiezo a jugar con todas sus características para decirle, si usted fue evaluado con mal crédito, ¿qué característica puede cambiar para que esa decisión cambie? Por decir algo, si usted en este momento tiene un trabajo de tiempo parcial, medio tiempo, y devenga la mitad de un salario mínimo, es muy probable que le nieguen el crédito. Pero si yo identifico que esas dos características juegan un papel importante en la toma de decisión, pues al cambiarle el valor, es decir, trate de buscar un trabajo de tiempo completo, devengar un mejor salario para poderle dar ese crédito. Y eso se logra a través de contrafactuales. Ahora, las redes neuronales y el aprendizaje profundo se vuelve más complejo. Generalmente lo que se hace o lo que se recomienda que se haga es un modelo sustituto. El modelo sustituto termina siendo un modelo de clasificación lineal tradicional que logra resultados muy similares al que toma la red neuronal. Por ejemplo, yo estoy haciendo un modelo de clasificación de imágenes, logro entrenar a través de Deep Learning ese modelo, pero al final extraigo las características con las cuales entrené ese modelo y esas características que logré con el Deep Learning me lo llevo a un clasificador lineal tradicional en el cual yo pudiese generar a través del estudio de características, entender cómo cada una de ellas juega un papel dentro de esa decisión, esa clasificación que se hizo. Ese sería como esas técnicas de explicabilidad. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe Duván, usted que está como organizador en el chat, preguntan que si no se tiene número de identificación o no cuenta la asistencia. Profe, ¿usted nos podría aclarar? Porque dicen que no tiene el código de estudiante o identificación, ¿sirve igual? Sí, si tiene, Buenas si no tiene, tardes. Debe bueno, ser porque son estudiantes de Argentina. sí, entonces como se identifican en la universidad, si tienen un código estudiantil, pues colocan el código que tienen allí en la universidad y no hay inconveniente. Listo, No profe. tenemos. Yo le sugerí que pusieran NC, como nosotros ponemos NC cuando no corresponde. Perfecto, sí, no, yo creo que es fácil identificar porque nosotros tenemos un número que el código es 19 y nuestros números de identificación son bastante largos. Yo creo que es fácil de discernir cuál es uno del otro.
Pero pues Genial, muchas gracias. Perfecto, igualmente. entonces agradecemos al profe Albeiro, al profesor Javier por la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos y presentarnos todos sus estudios. Esperamos que este webinar haya sido de mucho provecho para todos los estudiantes, profesores que nos acompañaron y demás personas. Les deseamos una feliz tarde y que tengan un buen resto de fin de semana también. Muchas gracias. Queríamos Muchas agradecer gracias. de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADR. Muchísimas gracias. Gracias por su Gracias atención a y nos ustedes. vemos pronto. Sí, esperemos que continuemos. Gracias.